Y bueno, mi intención es compartir un poco sobre el uso combinado entre Kafka y MuleSoft, pero dándole el peso a cada uno de estos dos o de estas dos plataformas. Y bueno, vamos a ver un poco el contexto de esto y bueno, mi intención es que le encuentren sentido al por qué estamos hablando de estos dos temas, ¿no? Bueno, como les digo, soy Rolando Carrasco, trabajo en México en una empresa que se llama SPS, soy el CTO de esta compañía y bueno, soy fundador igualmente de ella. Y bueno, también soy MuleSoft Mentor ya desde hace algunos meses y bueno, parte de la comunidad de MuleSoft, obviamente. Y bueno, algunas cosas de mi persona, más allá de la parte técnica o tecnológica, es que me gustan mucho los videojuegos, sobre todo las consolas viejas. Tengo colección de, pues vaya, ¿no? De Sega, Nintendo y ese tipo de cosas, ¿no? Igualmente me gusta mucho la cultura japonesa y he estado estudiando japonés ya desde hace varios años. Y vaya, en mi carrera profesional, pues pasé por Hewlett Packard, eso ya hace 21 años aproximadamente, y con Oracle igual, hace ya 20 años que ingresé allá y salí en 2010 y fundé mi empresa que se llama SPS. Si les gusta lo que vamos a platicar o les es de su interés y quieren seguir viendo del tema o de MuleSoft, obviamente, ahí están mis contactos en Twitter y en LinkedIn, ahí me pueden encontrar. ¿Ok? El objetivo es compartir algunas ideas de cómo mezclar esto del streaming con integración, puesto que son cosas distintas, ahorita lo explicamos, y por qué es que puede ser una buena solución para el procesamiento y distribución de altas cantidades de información. Eso es lo que, digamos, tenemos que dejar en claro en la sesión y ese es el objetivo mismo, ¿no? Tenemos aproximadamente 30 minutos, la intención es a los 25 que haya avanzado la sesión ya podamos estar haciendo preguntas y respuestas. Entonces es una sesión relativamente corta. Entonces, pues la intención es irnos rápido, pero de manera concisa, ¿no? Primero voy a explicar algunas cosas, voy a dar un poco de contexto, eso calculo que nos debe de llevar unos 8 minutos. Y después, ya en lo que resta, vamos a hacer algunas cosas en vivo, es decir, vamos a ejecutar pues alguna aplicación de MuleSoft, un par de aplicaciones de MuleSoft en realidad. Vamos a ejecutarlo en dos diferentes runtimes y vamos a ver cómo responde MuleSoft al momento de estar sacando información de Kafka. Esa es la intención de la sesión, ¿ok? De manera que ustedes puedan ver cosas en vivo y vaya, de ahí pues se pueda materializar más fácilmente las ideas que les comparta. Bueno, eso es en la introducción. En cuanto al contexto, estamos hablando de streams, de tramas, digamos, de información que constantemente nos está llegando, pero quitando un poco la idea de lo tecnológico y los bits y los bytes, pues es una corriente, pues, ¿no? Es una corriente, pues como puede ser una corriente de agua, ¿no? Que corre en un río o en un espacio particular y vaya, ¿no? La corriente sale, una manguera, pensemos, ¿no? O la llave, digamos, en el lavabo de tu casa, ¿no? Sale la corriente de agua. Si entendamos un poco primero eso, ¿no? Cuando hablamos de streams, pues es una corriente, ¿no? Eso es lo primero. Siempre consideremos que le damos los términos a la tecnología de lo que hablamos, ¿no? No le damos un término particular que en el mundo en el que vivimos no exista y no es la excepción en este caso. O sea, cuando hablamos de streaming, hablamos de eso, ¿no? De esa corriente, ¿no? De esas tramas de información que nos llegan ya tecnológicamente hablando. Y cuando hablamos del procesamiento de esa información, en ocasiones, y haciendo alusión a esto del agua, pues queremos incluso sacar las gotas, ¿no? O sea, de esta corriente de agua tan grande y constante, y en algunos casos a lo mejor trae mucha fuerza, nos queremos dar el lujo de leer gota por gota, o nos queremos dar el lujo de analizar gota por gota qué es lo que está pasando. Y vaya, no es necesario dar mucha explicación más allá de lo que estoy diciendo, de lo complicado que podría ser eso. ¿Sí? O intenten una vez en su casa, no abran la llave y quieran sacar las gotas, o gota por gota de esa corriente que están sacando. Va a ser muy complicado, ¿no? Incluso a lo mejor hasta podría ser imposible, si es que no ocupan algo que les ayude a que esa corriente la puedan dividir justamente en esas gotas, ¿no? Si le pones algo a la llave, digamos, a donde sale el agua, que pueda, generar, digamos, ese efecto en donde ya se separe un poco, ¿no? El agua y tengas las gotas y lo podrías realizar, ¿no? Pero si no te preparas para eso, y bueno, espero que en el video se esté viendo el GIF, si no te preparas para eso y dejas que la corriente simplemente fluya
y tú pues no pones atención, ¿no? a ese procesamiento que estás esperando realizar, pues sí te puede llevar como ahorita lo estamos viendo en pantalla. O sea, es tal el poder, digamos, de la corriente que si no sabes manejarlo, y hablando ahora ya de datos, si no sabes manejar ese stream de información, si no le das sentido a ese stream de información, pues se te va a desbordar, que es justamente lo que vemos en la pantalla, ¿sí? Obviamente esto es de un fenómeno natural y es de un tsunami que sucedió hace algunos años en Japón y esto es una imagen real. Ahí pues no estaban preparados para esto, obviamente, ¿no? Pero si estamos hablando de que me quiero preparar porque quiero leer tramas de información, porque quiero leer streams de información, pues más me vale entenderlo, ¿no? Y por lo tanto actuar. Entonces, ese es el contexto, ¿no? Siguiendo, digamos, el ritmo de la presentación. El contexto es, Kafka nos va a servir para manejar estos streams de datos o esta corriente de información. Y de hecho es muy poderoso en lo que hace, digamos que lo hace muy bien en cuanto al manejo de esos grandes corrientes de información o grandes streams de información. Es capaz de producirlos, ¿sí? O sea, él es capaz de hacer esa producción de ese streaming, ¿sí? O bien es capaz de también volverse un consumidor de ese streaming o proveer al menos lo necesario para volverse un consumidor en sus librerías, ¿no? O sea, al final es una plataforma, es un producto que, bueno, es open source y seguramente lo usan en sus proyectos y pudieran estar utilizándolo en diferentes casos de uso. O sea, digamos que hay varias razones por las cuales lo utilizarías. Por ejemplo, pues no sé, mensajería, ¿no? Imaginemos que a lo mejor no es un caso tan común, ¿no? Pero nada más síganme con el ejemplo. Imaginémonos que tenemos un chat, plataformas de chat o chat rooms, y yo de alguna manera necesito todos esos datos que se están generando, todas esas conversaciones, de alguna manera las tengo que ir pues, guardando, porque el día en el que alguien regrese a esa misma sala de chat y quiera ver el histórico, pues lo necesite o lo pueda ver, ¿no? Entonces, imagínense miles de conversaciones al mismo tiempo generando esa información o esos mensajes, ¿no? Otro ejemplo podría ser que tú quieras hacer análisis de la actividad en un website, todo lo que está haciendo la gente en el website, los clics que está dando, las páginas que está visitando, el tiempo que se está tomando de estar en una página o en otra, ¿no? Y eso es muy constante porque seguramente tendrás múltiples usuarios haciendo eso, ¿no? Otra podría ser logs, ¿no? Yo necesito hacer agregación de logs. Mis sistemas son muy transaccionales y escriben constantemente en logs y yo quiero sacar la información de esos logs. Ese podría ser otro caso de uso para Kafka. Y así sucesivamente, ¿no? Podríamos dar más ejemplos. Aquí o hasta este punto pienso que les he dado un poco del contexto de por qué Kafka, esto de los streams, un poco darles un contexto distinto al informático, digamos, pero después mezclándolo para que se dé más sentido de a dónde quiero llegar con la presentación. Y bueno, MuleSoft, pues vaya, estamos en la comunidad de MuleSoft y todos seguramente conocemos algo de MuleSoft o lo usamos o desarrollamos con él o lo administramos o vaya, lo utiliza nuestra organización. Y sabemos que MuleSoft, entre otras cosas, porque hace muchas cosas MuleSoft, pero entre otras cosas, es capaz de mover datos de un lugar al otro. Manejémoslo así por el momento, ¿no? Insisto, entre otras cosas, ¿no? Porque puede hacer muchas más. Pero entre otras cosas puede mover información de un lugar a otro o de un lugar a muchos destinos, ¿sale? E incluso es capaz de leer de estos streams. O sea, es capaz de conectarse a Kafka y leer del stream. Pero si hacemos la alusión, o si hago yo alusión a lo que les explicaba hace un rato, quisiera que MuleSoft sacara esas gotas de esa corriente de agua, ¿sí? Quisiera, insisto, que MuleSoft sacara esas gotas de esa corriente de agua. Y eso, pues, puede ser un reto, porque si es mucha agua la que está pasando por ahí, pues ahí les encargo sacar cada gota y analizarla y hacerle algo a cada una de esas gotas que hay ahí. Puede ser complejo, pero MuleSoft está preparado para ello. ¿Cómo es que está preparado para ello? Bueno, primero vayámonos a lo básico de Kafka. Lo primero es que Kafka no es un sistema de colas, ¿no? Ahí, cuando estén en una reunión y alguien les diga, no, pues es que la cola de Kafka, respiren un poco y después ya le explican que no es un sistema de colas, porque no es un sistema de cola. ¿Sí? Es un sistema de streaming, de streams, ¿sí? Y maneja unos conceptos distintos a un simple encolador, ¿sí? O a una simple plataforma
de encolamiento, como las hay, ¿no? Hay otras plataformas que no es que una sea mejor que la otra, solo que son para, en algunos casos, casos de uso distintos, ¿no? Para casos de uso distintos, mejor dicho. Los conceptos básicos de Kafka son los que están en pantalla. Sí, hay un clúster, digamos, de Kafka que divide, ¿no? Que publica tópicos, ¿no? En donde va a haber información y los tópicos los puede dividir en particiones. Hasta ahí los conceptos no deben de sonar raros. Tengo un clúster, conjunto de máquinas, de cómputo, de nodos o como le quieran decir. Ese clúster, ¿no? Esta plataforma me permite generar ahí tópicos, que en esos tópicos es donde yo voy a producir esta información o donde va a estar esta información. Y esos tópicos los puedo dividir en particiones. Va a haber productores, ¿sí? Los productores, como los ejemplos que di ahora, los productores podrían ser esa página web de la cual tú quieres analizar la actividad y de ahí se genera esa información y la pone directamente en Kafka. Sí pueden ser las aplicaciones, los productores que generan logs y esos logs los quiero consolidar y quiero analizarlos, bueno, pues los paso a través de Kafka. Y los productores son estos ejemplos que les estoy dando. Y los consumidores, vaya, pues son otras aplicaciones que están interesadas en esta información, solo que no necesariamente están interesados en la información de todas las particiones. De hecho, ahí es donde puede empezar a ver todas estas diferencias con un sistema normal de encolamiento. El consumidor pudiera estar interesado en información a su vez particular de alguna de estas particiones o pudiera estar interesado en la información de todo el tópico y por lo tanto se puede suscribir a todas las particiones. ¿Sí? Entonces el consumidor es capaz de sacar la información de ahí. Y bueno, esos son los básicos, ¿no? Hay muchas más cosas, obviamente, ¿no? Y de hecho es una plataforma hasta cierto punto compleja en el sentido de su arquitectura y algunas cosas que seguro ustedes que si lo utilizan coincidirán con lo que estoy diciendo, pero lo básico es lo que ya expuse. Ahora, veámoslo desde el punto de vista de MuleSoft, ¿sí? O sea, desde el punto de vista de MuleSoft, en el diagrama anterior, MuleSoft se convertiría en un consumidor en algunos casos o en productor, ¿no? Va a depender un poco de cómo lo queramos ocupar o el caso de uso. En el caso de uso que yo quiero resaltar, MuleSoft actúa más como un consumidor, es decir, él es un consumidor de esa corriente de información que pasa a través de Kafka y es capaz de sacar la información de ahí. Pero MuleSoft, como está en la pantalla, pues es bastante versátil. ¿En qué sentido? Pues en su escalabilidad, en sus mecanismos de clustering y demás. Vaya, si tú tienes un conjunto de MuleSoft, de runtimes de MuleSoft, tú eres capaz de sacar información de Kafka, por obvio que esto suene, ¿no? Pero podrías tener diferentes nodos de MuleSoft apuntando a diferentes particiones como está en la pantalla. ¿Sí? Yo tengo cada uno de mis consumidores, que ahí se los representé del lado derecho, adentro de cada uno de los nodos, sacando información de cada una de las particiones. ¿Sí? Cada uno de esos consumidores esté interesado en una partición. Sí, pensemos en casos obvios, ¿no? Pensemos en, no sé, en algún caso que utilizamos casi todos los días. Cuando ustedes van a su cafetería favorita, para no hacer anuncios, pero digamos la de la Sirenita, cuando van ahí, seguramente al mismo tiempo hay más personas y hay más gente comprando o haciendo algo allí, ¿no? Pero primordialmente me quiero enfocar en las transacciones que implicarían pagar, ¿vale? Entonces, imaginemos todas estas cafeterías que necesiten a su vez mandar toda la información que producen en la caja, ¿no? En el punto de venta, ¿no? Cada una de las transacciones que hacen las necesitan mandar. Y yo tengo a MuleSoft como el encargado de que esa información que se genera ahí la tiene que mandar a otro sistema, ¿sí? Porque es necesario que esa información llegue al RP, pensemos, o al CRM, o al sistema, no sé, de loyalty, en fin, ustedes piensen en escenarios donde esa información es valiosa, ¿sale? Entonces, podría tener diferentes runtimes de MuleSoft interesados en el cúmulo de información que se está generando o en estos streams. ¿Cómo qué cosa podría hacer, como para ser más claro? Quizás algunos de estos runtimes o de estos consumidores estarían interesados en ciertas cajas o en ciertas tiendas, ¿no? Es decir, hay tiendas que están en el centro del país o en el norte del país, en el sur del país. Tal vez algunos consumidores se interesarían en procesar toda la información de las tiendas del centro del país. Y esa información está distribuida en las primeras 2 particiones o en las primeras 3 particiones. Pues ese consumidor va a sacar justamente de ahí la información. Por eso es que el modelo se presenta como está en pantalla. Yo tengo esa capacidad. Ahora,
hablando de Kafka y la manera en la que ayuda a que esto pueda suceder de manera eficiente, piensen en el sistema que está en pantalla y que uno de nuestros runtimes se cayera. Solito Kafka va a hacer lo posible, en caso de que se caiga uno de estos, ¿no? Y tache ahí al primero que vemos arriba y a la derecha, va a rebalancear, ¿sí? Cómo los consumidores sacan la información de esas particiones, ¿sale? Él va a hacer lo posible para que los que todavía están vivos puedan seguir sacando la información, ¿sí? A lo mejor ahí el caso de uso sería distinto. Ahí ya no sería tanto que los primeros 3 consumidores nada más sacan información para las tiendas del centro. Aquí a lo mejor ya no nos interesa tanto eso, más nos interesa seguir procesando la información. Kafka tiene esa capacidad, pero sumado con MuleSoft sigues procesando, es decir, sigues sacando la información, pensemos de los tickets, ¿sí? No se cayó el sistema, no perdiste la información y tú sigues sacando información. Eso es algo bastante poderoso, ¿vale? Entonces, para ya movernos a la parte de la demostración, ¿cómo le vamos a sacar provecho entonces con MuleSoft? O sea, ¿cuál sería la razón de esta sesión? ¿Sí? Bueno, una forma de sacarle provecho muy evidente es con el propio conector de Kafka que tiene MuleSoft. ¿Sí? Tanto para producir información, en el caso de que yo me vuelva un productor de información, como ya lo explicamos, o me convierto en el consumidor y yo soy capaz de sacar la información de Kafka, ¿sí? En ese sentido, el conector va a ser las veces de productor y de consumidor, ¿sí? Y se va a MuleSoft se va a convertir, perdón, y se va a comportar como cualquier consumidor y o como cualquier productor de información de Kafka, ni más ni menos, se va a convertir en eso y es eso, ¿sale? Entonces ahí no tendríamos por qué hacer algo adicional a lo que ya hace el propio conector como para lograr este rebalanceo que les presenté, esta asignación particular o individual de una partición de un tópico, generarle más consumidores, todo eso nos lo va a dar el conector, por eso es que lo hace bastante poderoso. Pero una vez que yo saque la información, pensemos en el flujo de abajo del consume message, pues yo ya tengo el dato, yo ya tengo la gota, digamos, de toda esa corriente de información, yo ya tengo la gota y MuleSoft pues es capaz de mandar esa gota donde nos plazca, porque esa es la capacidad que va a tener MuleSoft. Entonces, en un escenario de un fan out en donde yo necesito enviar esto a múltiples destinos, pues es bastante poderosa la solución. Entonces, ya entendiendo estas mecánicas y haciendo buenos diseños, ¿sí? Podemos sacarle mucho provecho a la mezcla de ambas cosas, ¿sí? Definitivamente no podemos dejar defaults, no podemos dejar los parámetros por default, ¿sí? No podemos ignorar qué es un stream, no podemos ignorar cuál es el comportamiento de un conector en MuleSoft, ¿sí? Si hacemos eso y unimos estos dos, probablemente nos vamos a dar de topes porque no vamos a estar usando bien la mezcla, ¿sale? Y para eso es que vamos a ocupar estos últimos 8 minutos antes de que podamos entrar a la sección de preguntas y respuestas para verlo en acción, ¿ok? Entonces vamos a ver 3 cosas, no necesariamente en este orden, pero vamos a ver 3 cosas. ¿Cómo puedo hacer que MuleSoft se conecte a un tópico y a una partición en particular? Que eso es lo que expliqué hace un rato. O cómo me puedo conectar a todo el tópico y dejar que Kafka haga el balanceo, ¿sí? MuleSoft se convierte en ese consumidor. O bien, cómo incluso podría lograr un poco más de throughput haciendo pequeños cambios en la configuración del conector. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, yo tengo una aplicación aquí sumamente sencilla. De hecho, hasta... Bueno, es decir, es muy sencilla, ¿no? El punto es que la aplicación me va a ayudar a producir mensajes, ¿sí? De hecho, eso es lo primero que hace la aplicación. Y el otro flujo lo que hace es sacar la información del tópico. Así de simple. Y voy a tener un SOAP UI que me va a ayudar a producir muchos mensajes. La configuración que tengo ahorita es en donde yo me conecto a todo el tópico, ¿ok? Entonces yo le digo que me quiero conectar al tópico que se llama MuleSoft Latam, ¿sí? Que a su vez tiene 4 particiones. Por lo tanto, por la explicación que dimos, el conector de Kafka me va a ayudar a hacer ese consumo de esa información. Y en el caso que voy a levantar ahorita el runtime adentro del Anypoint Studio, como solo tengo un consumidor, Kafka me va a asignar las 4 particiones de ese tópico, sin yo hacer más nada. Simplemente le dije, conéctate al tópico y se va a conectar, insisto, a todo el tópico y a las 4 particiones. De hecho, eso lo vamos a ver ahorita que ya levante, se los voy a señalar para que se entienda todavía más claramente lo que les estoy diciendo. Entonces, cuando termine de arrancar el runtime, vamos a ver cómo este runtime, actuando como un consumidor, se conecta a todo el tópico y en este caso a las 4 particiones. Eso lo van a ver aquí. Aquí está conectado
al tópico y a las 4 particiones, de la 0 a la 3, ¿sí? Y a su vez establece su posición en cada una de las particiones, porque eso también es algo de Kafka. Yo puedo marcar hasta dónde me quede, eso se le conoce como el offset, y empezar a leer justamente en esa marca que dejé. Eso tiene un poco más de, o mucho más de explicación, pero eso es lo que está sucediendo acá. Estoy conectado a las 4 particiones, ¿sale? En esto que le señalé. Cuando yo lo pruebe y le mande información, van a ver cómo él va a sacar información de las 4 particiones. De hecho, en una prueba así unitaria, le generé 4 mensajes. Esos 4 mensajes están acá. ¿Sí? Aquí lo señalo como partición 1, recibió el mensaje y así con las 4. En desorden, pero leyó de las 4. Si yo ejecuto una prueba un poco más grande, un poco de carga, pues esto va a estar leyendo constantemente. ¿Sí? Y ahí está leyendo de todas las 4 particiones, de la 0 a la 3, insisto. Lo que quiero que se fijen un poco es, vean cómo saca los datos. Si de hecho, si se dan cuenta, está leyendo muchos de la 0, muchos de la 1, muchos desde la 2 y muchos de la 3, pero no los intercaló. Es decir, él está haciendo todo lo posible por sacar la información en esto, de la forma en la que se los explico. Vean cómo van muchos de la 3, muchos de la 0, muchos de la 1, aquí en el mouse como se los estoy señalando. Ahora, imaginemos que yo levanto un runtime, que ya tengo aquí preparado. ¿Sí? Otro runtime, que tiene la misma aplicación, con la misma configuración. Si él se va a conectar, y en el momento en el que se conecte al mismo tópico, lo que va a suceder es que Kafka va a rebalancear las particiones, y en este runtime nuevo va a empezar a sacar información de 2 particiones, porque lo va a balancear equitativamente. Entonces, de 2 particiones va a sacar la información este nuevo runtime, sin que yo haga nada. Sin más, esto lo va a empezar a hacer. El de atrás sigue sacando como loco, ahí lo están viendo, y la prueba dura como 2 minutos, así que debe de darme chance de que arranque el otro. De hecho, va al 60%. Entonces, ahora mismo que ya acabó, aquí ya no, bueno, aquí justamente lo está haciendo. Aquí ya lo rebalanceo y ya únicamente está sacando de la partición 3, según lo que está pintando acá, y seguramente de otra. Entonces aquí ya lo rebalanceo, y este runtime que está en pantalla nada más está sacando de la 2 y de la 3. Ahí está de la 2 y de la 3, pero únicamente de la 2 y de la 3. Si yo abro el log del otro runtime, van a ver que está sacando de la partición 0 y de la 1. Y él rebalanceó solito esto, ¿sale? Entonces está sacando nada más de la 0 y de la 1, sin que yo hiciera nada. Y eso es parte de la gracia que tiene Kafka por sí solo. Bueno, la prueba ya terminó y probablemente va a seguir procesando por toda la información que le mandé. Sí, y ahorita pues voy a tratar de hacer tiempo para dejar que termine. O bien podría, bueno, vamos a dejar un poco que termine, de hecho ya terminó. Y vamos a ejecutar otra prueba, prácticamente la misma, donde ahora lo que voy a hacer es que este runtime lo voy a tirar, pero al mismo tiempo se está ejecutando la prueba, es decir, está enviando la información. Si yo lo tiro, pasa lo mismo, ahora va a rebalancearlo y ahora va a poder sacar información de las 4 particiones, de hecho ya lo está haciendo, de la 3, de la 0, de la 1 y de la 2. ¿Okay? Entonces con eso les demuestro la facilidad que tiene el conector sin hacer nada de tener las propiedades o las bondades de Kafka. Ahí ya detuve la ejecución y aquí también se debe de parar. Ahora, lo paré porque ahora vamos a hacer otra prueba. Ahora le vamos a decir que esta misma aplicación, este mismo consumidor tenga 2, o este mismo listener de Kafka tenga 2 consumidores. Eso es bien simple. Nada más tienen que ir a la pestaña de Advanced y le ponen aquí 2 consumidores. Arrancamos con 1, ahorita le vamos a poner 2. Cuando le ponemos 2, ¿sí? Y esto, bueno, pues se va a redesplegar solito. Igualmente se va a conectar, como ya lo vimos, ¿sale? Va a ser lo mismo, de hecho se va a conectar a las 4 particiones, ahí lo está haciendo, ¿vale? Ahí está conectado a las 4 particiones, 1, 2, 3, 4. Pero si yo corro la prueba, vean lo que sucede. Si yo corro la prueba, vean cómo lo está intercalando ahora. Antes leía de todos los ceros, todos los unos, todos los 2 y todos los 3. Ahora está intercalándolos. Y prácticamente no hicimos más que cambiar un número. Pero esto le está dando un poco más de throughput a mi sistema. Si yo necesitara más brazos para sacar información, bastaría con que le asignara más consumidores, y vean cuál fue el resultado. Antes lo estaba haciendo un solo consumidor y por eso es que iba por esos bloques, ¿sale? Entonces, así de simple puedo generarle incluso mayor throughput, ¿no? Y
El último caso, que ahorita por el tiempo que estoy viendo, tal vez no lo vamos a ver tan tranquilamente, pero igualmente es rápido. Si yo me quisiera conectar a una sola partición, también es válido. Lo único que tengo que hacer es, en vez de utilizar este tipo de conexión, que es Topic Subscription Pattern, esto no lo voy a utilizar, sino que voy a utilizar el assignment, y en el assignment justamente me dice, conéctate a un tópico y a una partición en particular, ¿ok? Y le voy a decir que este es el Mule Group 1. ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque así puedo tener varios consumidores apuntando al mismo tópico, pero este en particular, como es un grupo distinto, es capaz de conectarse, bueno, número uno, a una partición, que es la que puse, que es la 1, y en segundo lugar, de manera diferenciada, es decir, yo podía tener otro consumidor leyendo de todas las particiones, y a su vez podría seguir leyendo de la partición 1, a pesar de que el otro ya sacó toda la información del resto de las particiones. Eso ahorita ya no lo vamos a ejecutar, pero para eso serviría ese parámetro. Ahora, pues prácticamente estamos al borde del tiempo, pero vaya, con eso muy concisamente y traté de sintetizarlo. Tenemos varios escenarios de cómo MuleSoft a través del conector de Kafka puede reaccionar a estos streams del propio Kafka. Con pocas configuraciones, pero hay que entenderlas bien, puedes sacarle más provecho incluso al procesamiento. Si tú tienes un clúster de runtimes o tienes varios runtimes, también te puede servir para sacar la información de manera ordenada, e incluso ustedes vieron cómo se rebalanceó. Si este escenario les llamó la atención, incluso hay un artículo en ProsDev en donde se describe, bueno, yo lo escribí hace algún tiempo, y describo justamente estos 3 escenarios, así que lo podrían complementar. Y bueno, pues si tienen alguna pregunta, adelante. No sé si alguien haya colocado alguna pregunta ahí en el chat. Pues adelante, ¿no? Todavía hay un par de minutos. Hay una pregunta. ¿El thread que consume el mensaje es el mismo que utiliza el flow para el procesamiento o son 2 pools diferentes? No, son 2 pools distintos. De hecho, por definición van a ser dos distintos. Una vez que lo lees, ese va a ser un hilo. De hecho, es de tipo CPU Lite. Eso lo va a hacer bastante rápido. Y de hecho es una buena pregunta, pues, ¿no? Porque de hecho el esfuerzo no va a estar tanto en sacar los datos, porque eso lo va a hacer muy rápido y muy eficientemente. El esfuerzo va a estar en lo que hagas en el flujo. O sea, si tu flujo está mal diseñado, tienes una transformación muy grande que tenga, vaya, muchas cosas que leer, transformar, etcétera, ahí podrías tener un posible punto de bloqueo, ¿no? Pero digamos que la lectura de la información del tópico, esa la va a hacer en friegas. Eso lo va a hacer muy, muy rápido. Y en un hilo distinto, además. Muy bien. ¿Hay más preguntas? Quedan 2 minutos todavía. ¿Qué pasa con el mensaje si no ha sido procesado cuando un nodo se cae? Aunque esa también es buena pregunta. Eso lo controlas con el offset. De hecho, pues digamos que la configuración default tiene un parámetro en donde tú le indicas si quieres que ese offset lo marque de manera automática, ¿no? Ahorita igual se los podría mostrar, pero no necesariamente eso te conviene, ¿no? Es decir, cuando tú sacas el mensaje del tópico, podrías automáticamente marcarlo como ya lo leí, pero vaya, si tu flujo hace varias cosas y justo se cayó en ese momento el nodo, y ese mensaje tú ya lo marcaste como leído, pues ya lo marcaste como leído, y si lo dejas con el default, pues eso te va a generar problemas. Hay una operación, eso sí, en el conector de Kafka que te permite hacer el commit, digamos, ¿no? Del mensaje, y ese commit lo que hace es justamente marcar el offset. Entonces, hasta que tú estés seguro de que ya distribuiste el mensaje a su destino, te convendría marcar el offset. Si no, se cae el nodo, el mensaje no lo has marcado, el consumidor que se quede a cargo de esa partición va a partir del último mensaje que tú marcaste como leído, y así lo puedes recuperar. Entonces eso, vaya, pues estás utilizando ambas bondades de tu MuleSoft por el clúster que tengas, y por otro lado Kafka por el offset. También es una buena pregunta. Y última pregunta, ¿qué estrategias de reconexión se pueden manejar? Tienes unos segundos para contestar. Bueno, puedes establecer
digamos, estas, ¿no? El no tenerlas, la estándar o para siempre, digamos, ¿no? O sea, tú puedes partir del hecho donde puedes estar haciendo la reconexión hasta que lo logres, ¿no? O simplemente no hacerla. De hecho, también es buena pregunta porque no sé si se dieron cuenta, ¿no? Pero a mí me dio un error ahorita cuando quise hacer el cambio para la partición unitaria. Igual nadie preguntó nada, ¿no? Pero aquí me dio un error. De hecho, aquí ni se conectó. Digo, me ganó el tiempo y ya, pues ni siquiera se los puede mostrar. Pero aquí, si yo ni me doy cuenta y hago este cambio, lo mando a producción, ni siquiera se conectó. Y como tenía la estrategia de reconexión, pues, en none, pude haber resuelto el problema desde el punto de vista de Kafka y matado quizás a otros consumidores para que esto se pudiera conectar. Y con la estrategia de reconexión lo pude haber logrado y me recupero, ¿no? Obviamente esta era una demostración y no era necesario eso, pero ya que lo preguntaron, se pueden establecer esas estrategias. Muchas gracias, Rolando. Pues eso ya sería todo. Si tienen más preguntas para Rolando, lo pueden contactar ahí donde mandó sus redes. Y nos vemos en la siguiente charla de Alan. Listo. Nos vemos. Bye. Gracias, Alex. Que estén bien. Hasta luego. Bye.